Hoy quiero compartir contigo una historia profundamente impactante. Es el testimonio de una hermana que enfrentó sus peores temores y descubrió la infinita misericordia de Dios. Lo que vivió no solo transformó su vida, sino que también revela una poderosa advertencia para todos nosotros. Quédate hasta el final para entender cómo esta experiencia puede cambiar la perspectiva que tenemos sobre nuestras decisiones, nuestros secretos y nuestra relación con Dios. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo profundamente entrelazada con la fe cristiana. Nací en un hogar donde Dios era el centro de todo, y mis padres se aseguraron de que los valores de nuestra fe fueran parte integral de mi educación. La iglesia era como mi segundo hogar, un lugar donde no solo aprendí las historias de la Biblia, sino también cómo vivir según sus enseñanzas. Desde niña, pasaba horas en la escuela dominical, memorizando versículos y participando en actividades. Los líderes espirituales de mi comunidad me consideraban una joven ejemplar. A medida que crecí, asumí un papel más activo en la iglesia. Me convertí en una figura visible, alguien que lideraba oraciones, ayudaba a organizar eventos juveniles y era conocida por siempre tener una sonrisa en el rostro. Todo en mi vida parecía estar en orden, y para quienes me rodeaban, yo era el modelo perfecto de una creyente comprometida. Pero detrás de esa fachada había una realidad diferente, una que nunca me atreví a compartir. Ocultaba algo que me llenaba de vergüenza, algo que contradecía todo lo que representaba públicamente. Este secreto comenzó a arraigarse en mí cuando era apenas una adolescente, en un momento en el que buscaba entender los cambios en mi vida y mi cuerpo. Aunque mantenía una imagen impecable ante los demás, en mi interior sabía que algo no estaba bien. A menudo me preguntaba si alguien podía ver más allá de mi apariencia, si alguien podría percibir la lucha que llevaba dentro. Sin embargo, cada vez que sentía que mi corazón se llenaba de culpa, rápidamente me convencía de que todo estaba bajo control, de que podía manejarlo sola. Lo que nadie sabía era que mi secreto estaba comenzando a erosionar mi relación con Dios. Aunque seguía asistiendo a los servicios dominicales y participando en actividades religiosas, mi conexión espiritual se estaba debilitando lentamente. Sentía un vacío creciente, como si cada oración que pronunciara chocara contra una barrera invisible. Mi vida, que parecía tan plena y correcta para los demás, se estaba convirtiendo en una prisión silenciosa. Y aunque intentaba ignorarlo, sabía que no podía escapar de la verdad. Este fue el inicio de una batalla interna que marcaría el rumbo de mi vida de maneras que jamás imaginé. Lo que inicialmente comenzó como una curiosidad inocente pronto evolucionó en un hábito que marcó mi vida de una manera que nunca imaginé. Durante mi adolescencia, como muchos otros jóvenes, enfrentaba los cambios emocionales y físicos propios de esa etapa. Fue en ese contexto que descubrí la masturbación. Al principio, me parecía algo insignificante, una manera de manejar el estrés, la confusión y la soledad que a veces sentía. Me convencí de que era una práctica común, que no afectaría mi relación con Dios ni con quienes me rodeaban. Sin embargo, lo que parecía un acto aislado se convirtió en una rutina, algo que lentamente tomó un control inesperado sobre mi vida. Cada vez que cedía a la tentación, experimentaba un alivio momentáneo, pero este era seguido rápidamente por una sensación abrumadora de culpa y vergüenza. Sentía que traicionaba mis valores y mi fe, pero al mismo tiempo, me justificaba diciéndome que no estaba dañando a nadie, que eventualmente lo dejaría atrás. Con el tiempo, esta práctica comenzó a afectar mi mente y mi corazón. Mi vida espiritual, que antes era una fuente de fortaleza y conexión con Dios, empezó a deteriorarse. Aunque seguía asistiendo a la iglesia y manteniendo las apariencias, mi relación con Él se volvía cada vez más distante. Orar se sentía vacío, y aunque intentaba buscar consuelo en la Biblia, había una barrera invisible entre Dios y yo. El hábito, que creí podía controlar, comenzó a controlarme. Era como si estuviera atrapada en un ciclo interminable. Cada caída profundizaba mi vergüenza y debilitaba mi voluntad para resistir la próxima vez. Intenté liberarme en silencio, sin contarle a nadie mi lucha, por miedo al juicio y al rechazo. Pero este secreto, en lugar de protegerme, se convirtió en una prisión. Cada vez que pensaba en romper ese ciclo, la voz del autoengaño me susurraba que no era tan importante, que podría dejarlo cuando quisiera. Así, me hundí más profundamente en mi lucha, atrapada entre mi deseo de liberarme y mi incapacidad para enfrentar la realidad.
Lo que había comenzado como una simple curiosidad ahora se había transformado en una carga que consumía mi espíritu y mi relación con Dios. La desconexión espiritual no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, como una pequeña grieta en un muro que se ensancha con el tiempo. Aunque seguía asistiendo a la iglesia, participando activamente en actividades juveniles y leyendo la Biblia, mi relación con Dios comenzó a sentirse vacía. Era como si cada oración que hacía chocara contra una barrera invisible, incapaz de alcanzar su presencia. Mi secreto, ese hábito que tanto trataba de ignorar, empezó a afectar cada aspecto de mi vida. Aunque intentaba justificarlo diciéndome que no era importante, que no estaba dañando a nadie, algo en mi interior sabía que estaba mal. Cada vez que cedía a la tentación, me prometía que sería la última vez, pero esa promesa se rompía tan fácilmente como la hacía. La culpa y la vergüenza se convirtieron en mis compañeras constantes. Cuando escuchaba sermones sobre el pecado y el arrepentimiento, sentía que las palabras del pastor estaban dirigidas directamente a mí. Mi corazón latía con fuerza, lleno de convicción, pero también de impotencia. Sabía que Dios me estaba llamando a dejar atrás ese hábito, pero no podía encontrar la fuerza para hacerlo. Me sentía atrapada en un ciclo del que parecía imposible escapar. Lo peor era el aislamiento. Mi secreto era mío y solo mío. No me atrevía a compartirlo con nadie por miedo al juicio y al rechazo. Temía que, si alguien se enteraba, todo lo que había construido, mi reputación como una joven ejemplar en la iglesia, se desmoronaría. Esa soledad espiritual me apartó aún más de Dios. Aunque externamente seguía cumpliendo con mis responsabilidades religiosas, por dentro me sentía completamente desconectada. Con el tiempo, el hábito comenzó a afectar mi percepción de mí misma. Cada caída hacía que me sintiera menos digna del amor de Dios. La culpa se acumulaba como una pesada carga sobre mis hombros, y el vacío en mi corazón crecía cada día más. Mi relación con Dios, que antes había sido mi refugio y mi fortaleza, se convirtió en una fuente de dolor. No porque Él se hubiera alejado, sino porque yo había permitido que el pecado se interpusiera entre nosotros. Finalmente, me di cuenta de que este pecado no solo estaba destruyendo mi relación con Dios, sino también conmigo misma. El precio de este pecado secreto era demasiado alto, y yo lo estaba pagando con mi paz, mi esperanza y mi conexión espiritual. Una noche, mientras rezaba junto a mi cama, algo diferente sucedió. Cerré los ojos como lo hacía habitualmente, pero en lugar de sentir la calma que buscaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, me encontré en un lugar completamente desconocido, un sitio que parecía estar más allá de este mundo. Estaba de pie al borde de un abismo inmenso y oscuro, tan profundo que no podía ver el fondo. Un aire denso y pesado llenaba el ambiente, y una sensación de desesperanza absoluta se aferró a mi alma. Desde lo más profundo del abismo, escuché gritos desgarradores. Eran lamentos de dolor y sufrimiento que parecían no tener fin. Mi corazón latía con fuerza, y un miedo indescriptible se apoderó de mí. Todo en ese lugar emanaba una energía aterradora, como si estuviera rodeada por una presencia maligna que no podía ver, pero sí sentir. Antes de que pudiera retroceder o entender lo que estaba sucediendo, una fuerza invisible me arrastró hacia abajo. Comencé a caer en una espiral interminable. La oscuridad se hacía más opresiva con cada segundo, y el aire se volvía sofocante. La sensación de vacío era aplastante, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mí. Finalmente, el descenso terminó, y me encontré en un paisaje desolador. El suelo estaba caliente, como si estuviera sobre brasas, y el ambiente era sofocante, impregnado de un hedor insoportable que quemaba mi garganta. A mi alrededor, sombras deformes se retorcían en agonía. Eran figuras humanas atrapadas en tormentos indescriptibles, sus rostros distorsionados por el dolor y el sufrimiento. Podía escuchar sus gritos, cada uno un eco de desesperación. Vi criaturas demoníacas, oscuras y amenazantes, que se movían con una malevolencia palpable. Estas entidades parecían alimentarse del tormento de las almas, intensificando su sufrimiento. Supe entonces que estaba en el infierno. Un lugar al que nunca imaginé llegar, reservado para aquellos que habían caído en el pecado sin arrepentirse. Mi mente se llenó de preguntas: ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí?
pero en el fondo de mi ser, ya conocía la respuesta. Estaba viendo las consecuencias de mis acciones, y el horror de esa revelación era insoportable. Cuando finalmente toqué fondo, sentí que algo invisible me envolvía. Miré mis manos y piernas y vi gruesas cadenas negras que se entrelazaban alrededor de mí, como si fueran parte del suelo ardiente. Estas cadenas no solo me mantenían inmóvil, sino que emitían un calor insoportable que quemaba mi piel con cada movimiento que intentaba hacer. No eran cadenas normales, parecían vivas, cargadas con un poder oscuro que reflejaba el peso de cada uno de mis pecados. Intenté liberarme, pero cuanto más luchaba, más apretaban. El dolor físico era intenso, pero lo que más me impactaba era lo que estas cadenas representaban. Cada eslabón parecía llevar consigo una carga específica, mis momentos de debilidad, mis excusas, mis justificaciones. Cada una de esas cadenas era un recordatorio palpable de las decisiones que me habían llevado hasta allí. A mi alrededor, el ambiente era aterrador. Las sombras que antes solo podía escuchar ahora se movían a mi alrededor, y de ellas emergían figuras grotescas. Eran demonios, criaturas retorcidas que se deleitaban con mi sufrimiento. Se acercaban lentamente, susurrándome palabras llenas de burla y desprecio. «Esto es lo que elegiste», decían con voces que resonaban como un eco maligno. «Estas cadenas son tuyas, las forjaste con cada decisión». El paisaje era desolador, lleno de llamas y una niebla opresiva. A lo lejos, podía ver a otras almas encadenadas, retorciéndose en agonía. Sus gritos llenaban el aire, y en ellos escuchaba un eco de mi propio tormento. Me sentía completamente sola, atrapada en un ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin. El peso de las cadenas no era solo físico, era emocional y espiritual. Cada movimiento que intentaba hacer me recordaba la culpa y la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo. Las cadenas eran la manifestación de todos los momentos en los que había cedido a la tentación, de las veces en que había puesto mis deseos por encima de mi fe. Me di cuenta de que estas cadenas no solo me mantenían atada físicamente, sino que eran un símbolo de cómo había permitido que mi pecado me alejara de Dios. El peso era insoportable, y cada segundo en ese lugar me hacía sentir que no había escape. Cuando parecía que mi clamor no sería escuchado, una luz comenzó a surgir desde la distancia. Era pequeña al principio, como una chispa en medio de la vasta oscuridad, pero rápidamente creció, llenando el espacio con un brillo cálido y dorado. Sentí cómo esa luz cortaba el aire pesado que me rodeaba, disipando las sombras que parecían vivas. Mi corazón, que antes estaba lleno de miedo y desesperación, comenzó a latir con algo nuevo, esperanza. De la luz emergió una figura. Al principio, su silueta era difícil de distinguir, pero mientras se acercaba, su presencia se hizo inconfundible. Era Jesús. Su rostro brillaba con una gloria indescriptible, más brillante que el sol, pero no hería mis ojos. Todo en él irradiaba amor, compasión y una paz que nunca antes había experimentado. Sus ojos, llenos de ternura, se encontraron con los míos, y en ese instante sentí que todo mi dolor y culpa quedaban al descubierto. Pero en su mirada no había juicio, solo un amor profundo e incondicional. Jesús extendió su mano hacia mí, y cuando lo hizo, las cadenas que me ataban comenzaron a romperse. Una a una, caían al suelo, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Sentí un alivio inmediato, como si un peso que había cargado durante años se desvaneciera. Las marcas que habían dejado en mi piel desaparecieron, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. No dijo una sola palabra al principio, pero su presencia hablaba más fuerte que cualquier sermón que hubiera escuchado. En su mirada entendí todo, no estaba sola, mis pecados no eran mayores que su gracia, y aún había esperanza para mí. Entonces, con una voz suave pero llena de autoridad, Jesús me dijo: no es tu tiempo aquí. Tienes un propósito. Regresa y cumple con lo que te he llamado a hacer. En ese momento, me mostró una visión. Vi rostros de personas que nunca había conocido, vidas que estaban conectadas a la mía de una forma que no podía comprender por completo. Vi cómo mi testimonio podría salvarlas, cómo mi historia de redención podría traer luz a aquellos que, como yo, estaban atrapados en las sombras. Fue un momento de transformación total, donde comprendí que mi vida aún tenía un significado divino.
Supe que debía regresar y cumplir esa misión. Cuando Jesús habló, su voz resonó no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi alma. Era una voz llena de autoridad, pero también de una ternura que jamás había experimentado. No es tu tiempo aquí, dijo, mirándome con una compasión que atravesó todas mis barreras. Tienes un propósito. Hay vidas que dependen de ti. Debes regresar y cumplir con el plan que Dios tiene para ti. En ese instante, me mostró una visión que transformó mi comprensión de la vida. Vi rostros de personas desconocidas para mí, hombres y mujeres de todas las edades, que parecían estar esperando algo, a alguien. Entonces entendí, estas eran las vidas que yo podía tocar, las almas que podían ser salvadas a través de mi testimonio. Vi cadenas similares a las que me habían atado, envolviendo a muchos de ellos, y pude sentir su dolor y su desesperación. Pero también vi cómo sus cadenas se rompían cuando escuchaban palabras de verdad, palabras de esperanza. Jesús me mostró escenas de mi propia vida, los momentos en los que había elegido alejarme de su luz y las consecuencias de esas decisiones. Pero no lo hizo con reproche, sino para recordarme que incluso las elecciones más equivocadas pueden ser redimidas si entregamos nuestra vida a Él. Me mostró lo que significaba el arrepentimiento genuino, la gracia y el poder transformador de su amor. Regresa y adviérteles, me dijo con una urgencia que llenó cada fibra de mi ser. Muchos están atrapados en las mismas cadenas de las que tú has sido liberada. Diles que aún hay esperanza, que mi amor es más grande que cualquier pecado, y que mi gracia puede restaurarlos. Sentí un peso abrumador, pero no era el peso del temor, sino el de una misión sagrada. Comprendí que mi historia ya no era solo mía, que debía compartirla para traer luz a otros que estaban atrapados en la oscuridad. Jesús me miró una vez más, y en su mirada vi una mezcla de confianza y propósito. Supe que estaba siendo enviada de regreso, no como la misma persona que había llegado, sino como alguien transformada, con una nueva misión y un llamado divino que debía cumplir. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue el frío suelo debajo de mi cuerpo. Mi respiración era rápida, como si acabara de correr una larga distancia, y mi corazón latía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Estaba de vuelta en mi habitación, el lugar que conocía tan bien, pero todo parecía diferente. Miré alrededor, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Mis sábanas estaban empapadas de sudor, y mis manos temblaban mientras intentaba incorporarme. Durante un breve momento, pensé que quizás todo había sido un sueño, una pesadilla aterradora creada por mi mente. Pero mientras los recuerdos regresaban, me di cuenta de que lo que había vivido no podía ser solo un producto de mi imaginación. Era demasiado real. Cada detalle, cada palabra de Jesús, cada grito en aquel abismo seguían frescos en mi mente, como si acabara de suceder. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que había experimentado algo sobrenatural, algo que cambiaría mi vida para siempre. Con lágrimas corriendo por mi rostro, caí de rodillas al lado de mi cama. Comencé a llorar, no por miedo, sino por gratitud. Sentía una mezcla abrumadora de emociones, alivio por haber sido rescatada, arrepentimiento por el tiempo perdido, y una profunda gratitud hacia Jesús por darme una segunda oportunidad. Mis labios apenas podían pronunciar las palabras, pero entre sollozos, agradecí a Dios por no abandonarme, incluso cuando yo me había alejado de Él. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Ya no podía ignorar lo que había visto ni lo que Jesús me había mostrado. Cada detalle de esa experiencia era una llamada de atención, una advertencia de que mis decisiones importaban, no solo para mí, sino también para aquellos cuyas vidas estaban entrelazadas con la mía. Ese despertar no solo marcó mi regreso al mundo físico, sino también el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Supe que debía compartir mi historia, advertir a otros sobre los peligros del pecado y mostrarles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza en Cristo. Ese día, tomé la decisión de vivir con propósito, guiada por el amor y la misericordia de Dios. La conclusión de este testimonio es un llamado poderoso a la reflexión, el arrepentimiento y la esperanza. La experiencia vivida por esta mujer no solo transformó su vida, sino que se convirtió en una advertencia y una promesa para todos nosotros. Nos recuerda que ningún pecado es tan pequeño como para ser ignorado, ni tan grande como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios.
El mensaje central es que el enemigo utiliza nuestras debilidades y secretos para alejarnos de nuestro propósito divino, llevándonos a un estado de culpa, vergüenza y desconexión espiritual. Sin embargo, el amor de Jesús es mayor que cualquier error. Él nos busca incluso en nuestros momentos más oscuros, dispuesto a romper nuestras cadenas y restaurar nuestras vidas. Este testimonio nos invita a dejar atrás las sombras del pecado, a buscar el arrepentimiento genuino y a confiar en la misericordia divina. Es un recordatorio de que, con Jesús, siempre hay una segunda oportunidad. Su gracia no solo nos redime, sino que nos llama a vivir con propósito y a ser una luz para quienes aún están atrapados en la oscuridad. Hoy es el momento de tomar esa decisión, abrazar la redención y caminar hacia la esperanza que solo Cristo puede ofrecer.